La validación de datos se usa para controlar el tipo de datos o los valores que los usuarios pueden escribir en una celda. Por ejemplo, es posible que desee restringir la entrada de datos a un intervalo determinado de fechas, limitar las opciones con una lista o asegurarse de que solo se escriben números enteros positivos. En este taller vamos a ver con un tema de notas, cómo podemos configurar las validaciones con listas de datos, valores numéricos y fechas. Para este caso, tenemos información de la carrera, tenemos admisión y registro, tenemos una información financiera y tenemos un registro de notas. Entonces, como son datos muy puntuales, voy a restringir o voy a validar la información como usualmente ocurre en una institución. Me voy a colocar inicialmente en el campo de facultad y tengo los datos válidos en unas listas acá del lado derecho. Por ejemplo, en la facultad, en el campo de facultad, solamente hay 4 tipos para este ejemplo: ciencias económicas, derecho, humanidades e ingeniería. Estos datos los puedo esconder, los puedo tener por allá abajo, en la fila 200, por ejemplo, o los puedo tener en una columna AW por allá a la derecha. En este caso los tengo visibles para ilustrar el ejemplo. Entonces, en el campo de facultad, los datos de facultad válidos son 4. En el campo de programa, los campos de programa son los que aparecen acá, los válidos: administración de empresas, marítima, contaduría, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, psicología y trabajo social. Esos son los únicos programas o la lista que yo deseo validar. Para jornada existe diurna y nocturna, y para semestre del 1 al 10. En cuanto a las asignaturas, entonces las tengo codificadas también del lado derecho. Quiere decir que en los campos válidos yo tengo la información ya predeterminada y no deseo que el usuario escriba otra opción diferente a las que ya están. Para eso aplico primero en facultad. Le doy clic en facultad y voy a datos, activo datos, validación de datos, la primera opción. Este cuadro de validación de datos tiene 3 solapas: la configuración, el mensaje de entrada y el mensaje de error. La configuración, para el caso de la facultad, será una lista, entonces escojo lista y en el origen de datos doy clic y arrastro cuáles son los datos válidos. En este caso será de la L4 a la L7. He arrastrado. Luego configuro el mensaje de entrada. En el título será facultad y en el mensaje de entrada digite no, escoja de la lista desplegable. Y el mensaje de error, voy a colocar este icono rojo, es el estilo de tener, advertencias el amarillo e información es el azul. Entonces voy a escoger detener. Aquí también es facultad y el mensaje de error será que ha escrito una facultad incorrecta en el caso del error. Le doy a aceptar. Bien, entonces al posicionarme, observe que aparece un mensaje donde dice escoja de la lista desplegable. Le doy clic y escojo derecho. Igualmente puedo escoger ingeniería. Bien, pero ¿qué pasa si yo escribo? Por ejemplo, voy a escribir la facultad de inglés, por ejemplo. Para este caso, al darle enter, me sale el mensaje de error que dice ha escrito una facultad incorrecta. Le podría dar reintentar hasta que él acepte una de las listas. En ese caso no escribo, simplemente le doy en la lista de opciones. Bien. Para el caso de los programas, vuelvo otra vez. Datos, validación, validación de datos, en configuración, lista y en el origen de los datos selecciono el rango de los programas válidos, que es desde la L10 hasta la L16. Mensaje de entrada, este caso será
programa, escoja de la lista desplegable y mensaje de error, detener, programa, ha entrado un valor incorrecto o ha digitado algo incorrecto. Este mensaje yo lo puedo variar. Al darle a aceptar, entonces veo que ahora me sale el mensaje de entrada, escoja de la lista desplegable y escojo, por ejemplo, ingeniería de sistemas. Para la jornada hago lo mismo. Datos, validación, voy a configuración, escojo lista y en el origen de los datos son solamente 2 datos en jornada. Mensaje de error de jornada será escoja de la lista desplegable y el mensaje de error será. Este mensaje puede variar. Puedo colocar ha digitado un valor incorrecto, ha escogido un valor incorrecto, es un error de datos, cualquier dato que me indique de que me he equivocado. Y le doy a aceptar. Y ahora sí ya me permite escoger diurna o nocturna. En el semestre hago lo mismo. Validación, validación de datos, configuración, lista. Este es el semestre. Mensaje de entrada. Escoja un elemento de la lista. Ha entrado un valor incorrecto. Bien, en ese caso, escoja un elemento de la lista y aquí tengo los semestres disponibles. Bien, en el caso de los apellidos, entonces voy a aplicar una validación, pero ya en este caso será longitud de texto. Vamos a decirle que a los apellidos será de un mínimo de 1 hasta un máximo de 10 en el apellido. Bueno, voy a hacer el ejemplo con un apellido. Longitud de texto entre 1 y 10 caracteres. Mensaje de entrada. Digite un apellido. Y en el mensaje de error de apellido no cumple con lo solicitado. Bien, en este caso digite un apellido. Como le dije que era de 1 a 10, entonces voy a escribir, por ejemplo, es un apellido largo, o sea, un apellido que supera los 10 caracteres. En ese caso me dice no cumple con lo solicitado. Vemos ahí la validación de 1 a 10 en texto, en longitud del texto. Si le digo Álvarez Campos, son 2 apellidos, no cumple con la condición solicitada. Pero si le digo solamente Álvarez, él cumple porque está entre el rango permitido. Voy a aplicar la misma regla de validación, longitud de texto de 1 a 10. En el mensaje de entrada, en nombre, digite un nombre. Y en el mensaje de error, en el título nombre le digo no cumple con lo solicitado, aceptar. Digite un nombre, entonces le digo aquí, por ejemplo, ese no cumple con la condición, pero si solamente escribo el nombre, sí. De septiembre de 73. Y voy a colocar una validación de fecha de ingreso que no sea antes de la fecha del nacimiento. Para este caso, pues es obvio que teniendo un año no voy a entrar a este registro, pero es para hacer el ejemplo de la validación de fecha. Me ubico en el campo fecha de ingreso, le digo validación de datos, en este caso configuración de fecha, que sea mayor que la C23. Mayor que la C23 quiere decir que sea una fecha mayor que la que yo he digitado acá. En el mensaje de entrada, fecha de ingreso, le voy a decir digite una fecha. Y en el mensaje de error, que se detenga, fecha de ingreso, que diga error de fecha. Bien, digite una fecha, entonces voy a decirle que es el 26
de octubre de 1973, es decir, un mes antes. Y ahí me dice error de fecha, porque la puse un mes antes. Pero si le digo 26 de septiembre de 1973, exacto, él me permite el ingreso porque está después. Voy a aplicar aquí en la información financiera datos numéricos, validaciones con numéricos. Entonces le doy clic en costo de semestre, aplico validación de datos, pero ya no voy a escoger ni lista, ni longitud de texto, ni fecha, sino número entero. Número entero mayor que 1. En el título coloco costo semestre, digite un valor de semestre. Y acá, costo de semestre, error de información. Entonces, digite un valor del semestre, le voy a decir que vale 1.500.000, me lo acepta. Pero si le digo que vale, por ejemplo, menos 200.000, error de información. O sea, valores negativos no los permite. Materiales, voy a aplicar lo mismo. Simplemente puedo copiar esta celda. Le doy copiar y le doy pegar. Y entonces él, vamos a ver si es verdad, menos 1. Vamos a meter un menos 1. Ahí está, error de información. Puedo, cuando ya tenga aplicada una condición, yo puedo copiar esa celda hacia abajo, ¿ya? Y entonces él me permite escribir y validar la condición anterior. Otros valores de semestre, entonces también le voy a decir copiar. Me voy a inicio, copiar, y acá me voy a pegar. Bien. Las asignaturas, voy a aplicar una validación de lista. Aquí la apliqué una por una, acá selecciono la lista y le digo datos, validación de datos, configuración de lista. El origen de los datos es este código, lo arrastro del primero al último. Le digo mensajes de entrada en asignaturas. Escoja un valor de la lista y acá error de ingreso de datos. Aceptar. Entonces, para rellenar las asignaturas simplemente me posiciono, escojo la primera, acá escojo la tercera, por ejemplo, acá escojo la cuarta, acá escojo la segunda y así sucesivamente. Ya hemos mirado la validación que si yo escribo cualquier tipo de valor va a permanecer validada el campo y no me va a permitir. Yo puedo repetirlas. Ya tendríamos que hacer una función para que no me permita duplicar la información. Para la validación de las notas, entonces selecciono el rango de notas, voy a la configuración y le digo decimal. Decimal entre mínimo 0 y 5, que permita decimales entre 0 y 5. Mensaje de entrada será notas. Digite una nota válida y en el mensaje de error, error de nota, aceptar. Bien, al ubicarme entonces le puedo decir 2.3, 3.1, 3.5. Vamos a meter una incorrecta, menos 2. O si digo 3.33.3, esa es una nota que no es válida, 3.33.33. Bueno, en este caso el punto decimal es una coma para la configuración regional de esta computadora. Entonces le voy a decir 3.2. Si yo utilizo el punto, también sale error porque la configuración regional acepta es la coma como separador de lista. Voy a terminar de rellenar los datos. Ya hemos diligenciado todo el cuadro de notas, entonces vemos que la técnica de validación me permite configurar una hoja de cálculo para que acepte solamente los datos que yo necesito que acepte como válidos. Recuerda practicar estas técnicas hasta su total dominio.